Bien, hoy es miércoles 10 de junio y vamos a iniciar nuestra cuarta sesión de estadística descriptiva. Como les comentaba hace un rato, hoy vamos a concluir el tema que estuvimos hablando el pasado sábado y domingo sobre distribución de frecuencias para variable cualitativa y cuantitativa. Entonces, la clase pasada alcanzamos a explicar cuantitativa discreta, e iniciamos la cuantitativa continua, pero me voy a devolver para que retomemos y poder continuar. Después de que realice todo el proceso de explicación, entonces les doy paso a ustedes para que expongan sus dudas, sus inquietudes y vamos resolviendo cada duda que presenten. ¿Listo? Entonces, para variable cuantitativa discreta, nosotros vimos que se pueden hacer dos tablas. Una tabla en la cual no es necesario organizar en intervalos porque son muy pocos valores. Y otro caso en el que es necesario los valores organizarlo en intervalos porque son muchos. En ese caso, nosotros debemos primero, antes de pasar a dibujar la tabla en Excel, nosotros debemos saber cuántos intervalos. Preguntita, ¿usted está compartiendo imagen? Estoy compartiendo pantalla, sí, señor. No diga nada de pronto. ¿No la puedes ver? No, señora, no. ¿Seré solamente yo? Por favor. No, profe, yo tampoco la veo. Yo sí la veo, profe. Yo sí la veo, profe. Yo también la veo. Okay. Yo también la veo. Esperemos entonces, de pronto es que por el internet apenas se está cargando, pero entonces ya confirmamos que el problema no es que yo no la esté compartiendo, sino es cuestión de la red. Igual apagué la imagen mía para que no nos genere más datos. Por favor, si alguien tiene la cámara encendida o los micrófonos, lo apagan. Solamente los encienden para hablar. ¿Listo? Igual ustedes saben que siempre se está quedando la grabación y a partir de hoy voy a empezárselas a compartir por WhatsApp, entonces para que tengan más opción cuando se presenten estas situaciones. Entonces, cuando yo tengo una variable cuantitativa discreta que toma muchos valores, yo necesito organizarla por intervalos. Lo primero que yo debo hacer es saber mi tabla cuántos intervalos va a tener, es decir, cuántos renglones va a tener mi tabla. ¿Sí? Para eso nosotros calculamos la cantidad de intervalos sacando la raíz cuadrada de n. La raíz cuadrada de n, donde n es la cantidad de datos. Entonces, si yo tengo 30 datos, cojo mi calculadora y marco raíz cuadrada de 30. Si yo tengo 40 datos, raíz cuadrada de 40. Si yo tengo 50 datos, raíz cuadrada de 50 y así sucesivamente. Ese valor casi nunca o muy pocas ocasiones nos va a dar un número entero. Entonces, cuando a mí me dé un número decimal, yo necesito aproximarlo a un entero porque yo no puedo hacer punto algo intervalos. Entonces, por ejemplo, si a mí me da, la raíz del número me da, por ejemplo, 5,6, ¿cierto? Entonces, ustedes lo van a aproximar a 6 intervalos, ¿ya? Hacen una tabla con 6 intervalos, o sea, con 6 renglones. Si les da 5,1, es decisión de ustedes si se van por 5 o si se van por 6. ¿Listo? En el caso de los intervalos, nos podemos ir por abajo cuando está cerquita o nos podemos ir por arriba. Pero en el caso del tamaño, ya ahí sí siempre toca irnos por arriba. Esa fue una de las dudas que en estos días me han preguntado por WhatsApp. Lo importante irnos por encima es el tamaño, ¿ya? Porque si me voy por debajo se me van a quedar fuera los datos. Pero en el caso de la cantidad de intervalos ya es decisión de ustedes si se van por encima o si se van por abajo. Es decir, si les da 5.1 y usted quiere hacer 6, está bien. Si quiere hacer 5, también está bien. ¿Listo? Al presentarme el trabajo, cualquiera de las dos opciones es diferente. Y por lo tanto, el trabajo del que decidió hacer 6 o el trabajo del que decidió hacer 5 va a estar diferente, pero no necesariamente están mal. Pueden que los dos estén bien. Porque cuando uno organiza una información
en una tabla, uno es como, digamos, independiente de cómo organizarla. ¿Listo? Esta es una clave. La raíz de n a mí me da una clave de cuántos intervalos es, digamos, es conveniente organizar mi tabla. Después de yo saber si hago 5 o si hago 6 o si hago 4 intervalos, yo necesito saber de cuánto en cuánto es cada intervalo. Eso se llama tamaño. Entonces, como el tamaño es el rango dividido el número de intervalos, pues primero yo calculo el rango. El rango es una resta. ¿Qué resto? El dato más grande menos el dato más pequeño. Cuando yo haga esa resta, obtengo mi rango y al dividirlo por el número de intervalos que yo decidí hacer, después de aproximar, bien sea si me fui para 6 o si me fui para 5, entonces ahí me sale un tamaño. El tamaño me indica que si yo empiezo en 10 y el tamaño me dio 4, entonces tengo que ir de 10 a 14. Y de 14 le vuelvo y le sumo otros 4 a 18. Y de 18 vuelvo y le sumo otros 4 a 22 y así sucesivamente. ¿Qué pasa si esa división también me da un decimal? Entonces, si por ejemplo el rango dividido en intervalos a mí me da 3,2, así me dé 2, muy cerquita al 3, yo siempre me tengo que ir por encima, me aproximo a 4. Porque si yo le quito ese punto 2 y lo hago de 3 en 3, al final el último intervalo no me va a alcanzar a coger el dato más grande, me va a quedar por fuera. Entonces yo siempre me voy para el número más grande, yo aproximo por encima. En tamaño necesariamente yo debo aproximar por encima. ¿Qué pasa si de pronto, en este caso que les estoy mostrando en pantalla, de 3,2 al aproximar a 4, hay digamos, hay harto diferencia, hay un número grande de diferencia, entonces puede que el último intervalo me dé muy lejos del valor mayor. Por ejemplo, digamos que el valor más pequeño sea 10 y que el valor más grande sea 40, y que yo organicé de 4 en 4 y que al final, por ejemplo, vamos a hacer de 10 a 14, ¿listo? De 14 a 18, pero no lo hagamos hasta 40 porque es mucho. Esperen un momentico, hagámoslo hasta 30. Hagámoslo hasta 32. Qué pena, 32. Entonces, de 14 a 18, de 18 a 22, de 22 a 26, de 26 a 30 y de 30 a 34. Entonces, fíjense que mi dato más grande es 32 y el último al que yo llegué es 34, me pasé 2, ¿ya? Pasarse 2 es aceptable, pero supongamos que yo quiero que ese espacio que me pasé me quede nivelado. Entonces, lo que yo puedo hacer para nivelar es, ok, como me pasé 2, entonces más bien voy a dejar 1 al comienzo y 1 al final. Es decir, que yo no voy a empezar en 10, sino que voy a empezar en 9, ¿sí? Para que me quede nivelado. Entonces, de 9 más 4 me da 13, de 13 hasta 17, de 17 a 21, de 21 a 25, de 25 a 29, y de 29 a 33. Y entonces, de esa manera yo pude nivelar que esos 2 que yo me pasé, me quedara uno por abajo, o sea, siendo el máximo 32, llegué hasta 33, y uno por debajo, siendo el mínimo 10, yo empecé desde 9. Eso es, digamos, una forma de que mi intervalo me quede más nivelado. Pero si usted decidió no nivelarlo y llegar de 30 a 34, pues sí, está bien, no hay problema. Pero si fuera, permítame termino la idea y te escucho, si fuera hasta 32 y aquí me da 36, es decir, se pasó 4, ya ahí sí necesariamente debemos nivelarlo porque me va a quedar un intervalo muy, muy grande donde va a estar casi que vacío porque hay mucha diferencia entre el dato más grande y el límite. Sí, señora, escucho. Y si son 3, son número impar. Muy bien. Si son 3
y es distribución continua, podemos dejar 1.5 y 1.5, pero si es discreta, entonces yo elijo 2 por un lado y 1 por el otro. ¿Listo? De ahí tú decides si dejas 1 por abajo y 2 por arriba o 2 por abajo y 1 por arriba. Entonces, por eso les digo que al final hay muchas opciones de organizar estos intervalos y que de pronto la decisión que usted tomó va a ser diferente a la que tomó otro estudiante, pero los dos están bien. ¿Listo? Muy buena pregunta si es impar. Bueno, de esta manera, de este proceso, recuerden que más les expliqué que era necesario ajustar para que no me quedara un mismo número y no cometer el error de contar dos veces. Es decir, fíjense que acá quedó de 9 a 13 y de aquí de 13 a 17. Entonces, eso podría generar una confusión en que yo encuentre el número 13 y no sé si lo cuento en el primero o lo cuento en el segundo. Entonces, una opción para nivelar esa diferencia es devolverme 1 acá. Entonces, yo organizo de que sea de 9 a 12, de 13 a 16, de 17 a 20, de 21 a 24, de 25 a 28 y de 28 podríamos dejarlo a 33, pero como yo sé que el dato más grande es 32, puedo incluso reducirme hasta 32. ¿Listo? En ese sentido no hay problema, o me lo pueden dejar en 33. Si hubiera el dato mayor 33, obligatoriamente no me puedo bajar porque me quedaría por fuera un valor. Este truco o este movimiento es para evitar equivocaciones o digamos que no haya una incoherencia en contar un valor dos veces, ¿de acuerdo? Con esta explicación vamos a recordar el ejemplo que hicimos y lo vamos a mirar en Excel para ver cómo lo organizamos. Entonces el ejemplo era este, en que consistía en organizar, se tomaron 50 muestras de un hongo y se contó la cantidad de cuerpos fructíferos que tuvo ese hongo, cada hongo durante 2 meses. Es decir, algo así como los hijitos de cada hongo, ¿no? Entonces, vimos que organizando estos números, que es la tabla de aquí al lado, el hongo que menos hijos tuvo, menos cuerpos fructíferos, tuvo 100. Y el que más tuvo 198. ¿De acuerdo? Entonces, y fueron 50 datos. Entonces, lo primero que hicimos o que deben hacer es calcular raíz cuadrada de 50 para nosotros conocer cuántos intervalos yo tengo que calcular. Como raíz cuadrada de 50, voy a hacerlo por acá en mi calculadora, es raíz cuadrada de 50 es 7,07. 7,07. Dijimos que lo íbamos a dejar en 7, ¿listo? Si alguien decidió dejarlo en 8, pues no está mal, pero fíjense que 707 está más cerca a 7 que a 8. Sin embargo, no está mal, pero es recomendable aproximarlo hasta 7. Entonces, ese 7, lo que a mí me indica ese 7 en Excel, voy a abrir Excel, es que yo tengo que hacer 7 renglones en mi tabla. Entonces, de ahí salieron estos 7 renglones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 renglones. El siguiente paso que yo hago es calcular el rango. El rango consiste en restar el dato mayor, que en este caso son 198, menos el dato menor, que en este caso es 100. Ah, yo creo que eso lo tengo en la otra diapositiva. Vamos a voltear. Sí, aquí está. 198. ¿Sí? Profe, es que no estoy mirando nada. Sí, como les decía, es cuestión de la red, es decir, hay unos compañeros que sí pueden observar, entonces lo que podemos hacer es que ustedes revisen nuevamente la grabación cuando ya esté lista y se las envíe, porque pues en este momento no hay nada que pueda hacer para que tú puedas, la imagen del video te llegue, ¿ya? No es cuestión mía, es de la red de internet. Bueno, gracias. Bien, entonces el rango nos dio 98, 198 menos 100 da 98. Y con estos dos valores, con el 98 y con el 7, yo hago una división para conocer el tamaño de cada intervalo. En este caso, esa división me dio 14 exacto. ¿Sí? Pero recuerden que si me hubiera dado, por ejemplo, 14.3, pues yo tendría que irme a aproximar hasta 15.
¿Listo? Porque si lo dejo de 14, pues me van a quedar datos por fuera. En este caso me dio 14 exacto, entonces no hay ningún problema. Yo debo entonces arrancar desde el dato más pequeño que es 100 e irme de 14 en 14. 100 hasta 114. De 114 hasta 128. De 128 hasta 142. De 142 hasta 156. 156 hasta 170. 170 hasta 184 y 184 hasta 198. Después de hacer eso, como para no repetir los números, ahí fue donde cambié el 114 por 113 y el 128 por 127 y así sucesivamente para evitar incluir un valor en dos intervalos. Listo, eso es lo diferente a la variable cualitativa y a la cuantitativa cuando no hay intervalos. Organizar los intervalos. Una vez yo tenga los intervalos, el proceso que sigue es conteo. ¿Sí? Ahora voy a contar entre 100 y 113 cuántos hongos salieron. Entonces yo tengo que devolverme, mirar los datos y empezar a tachar. Entre 100 y 113 hay este y me dieron 5. Entre 114 y 127 cuento y dieron 11. Entre 128 así sucesivamente dieron 10, 6, 9, 5 y 4. Y al sumarlo para saber que yo haya hecho bien el proceso debe coincidir con la cantidad de datos. Como eran 50, entonces esa suma debe ser 50 también. La siguiente columna de la tabla es frecuencia relativa. La frecuencia relativa, al igual que los otros procesos, consiste en dividir la frecuencia absoluta, por ejemplo, aquí para el primer intervalo, que es 5, entre el total. Entonces, 5 dividido 50. Y el siguiente es lo mismo, 11 dividido 50. Y el que sigue, 10 dividido 50. 6 dividido 50. Y así sucesivamente. La suma de esa columna debe darme 1. ¿Listo? 1. La que sigue, la columna que sigue es la frecuencia mayúscula, o sea, frecuencia absoluta acumulada, que consiste en ir sumando la frecuencia absoluta. Entonces yo arranco del mismo valor, 5, y le voy sumando, como el siguiente es 11, entonces 5 más 11 me da 16, y 16 más el que sigue, que es 10, me da 26, y 26 más el que sigue, que es 6, me da 32, y continúo hasta que el último debe darme 50. Si no me da 50 es porque no lo hice bien, entonces toca revisar qué fue lo que pasó. El mismo proceso para la frecuencia relativa acumulada, pero con la columna de frecuencia relativa. Arranca en 0,10 y vamos sumando 0,22, que me da 0,32, más 0,20, que me da 0,52, y así sucesivamente debe llegar hasta 1. ¿Qué hay de diferente en esta tabla? ¿O qué se le agrega? Se le agrega una columna que se llama X sub I, o también la pueden encontrar como M sub I, y consiste en la marca de clase. La marca de clase es el punto medio entre el intervalo. Es decir, entre 100 y 114, la mitad es 107. Entonces ahí está, el 107. Entre 114 y 128, la mitad es 121. ¿Cómo calculo yo esa mitad? Pues simplemente si el tamaño me había dado 14, entonces la mitad de 14 es 7. Y por lo tanto, a cada intervalo, al comienzo de cada intervalo, debo sumarle 7. 100 más 7, 107. 114 más 7, 121. 128 más 7, 135. Y así sucesivamente. Ahí está la tabla, ya están los datos organizados y con él podemos sacar los gráficos. Voy a borrar estos gráficos para volver a hacer el procedimiento rápidamente. Entonces, si yo quiero un diagrama de barras o un diagrama de circular, entonces yo debo irme a insertar, busco el gráfico de barras, que en Excel se llama columnas, porque el de barras se llama el horizontal, pero pues eso ya es cuestión de nombre, no hay ningún inconveniente. Selecciono, perdón, no debo tener seleccionada la tabla, debo estar en blanco. Entonces inicio, insertar, selecciono las columnas y me debe salir un cuadro en blanco, ¿sí? Porque yo no seleccioné los datos. Entonces, ahora debo seleccionar los datos. Lo puedo hacer dando clic derecho
y la opción seleccionar datos, o en el menú del superior encuentro una opción que se llama también seleccionar datos. Y me aparece a la izquierda un letrero que dice agregar. Al darle a agregar, me aparecen dos opciones en las que yo voy a escribir. En la parte de arriba, el nombre de la serie lo puedo dejar en blanco. En la segunda, esa es la importante, los valores. Entonces yo borro lo que dice ahí. Y me voy a mi cuadro y voy a seleccionar la frecuencia absoluta, es decir, mi segunda columna. No le voy a seleccionar el nombre, la letra F, ni tampoco el total 50, simplemente los 7 intervalos con los respectivos valores. Y le doy a aceptar. Luego, automáticamente en la parte de la derecha aparecen los números, pues como son 7 intervalos del 1 al 7, pero yo no necesito que se llamen del 1 al 7 porque para eso cada valor significa algo, es decir, yo tengo que representar la cantidad de cuerpos fructíferos. Como está organizado en intervalos, que dice de 100 a 113, de 114 a 127, entonces en la gráfica yo debo poner es el punto medio entre 100 y 113, y eso que viene siendo pues la marca de clase. Entonces, en este cuadrito que está aquí, yo debo seleccionar la opción editar, y me permite a mí ir a seleccionar, y yo debo seleccionar la columna marca de clase, que es la última, y le doy a aceptar. En ese momento ya doy también a aceptar para cerrar este cuadro y puedo ver mi gráfico que coincide para el intervalo de 107, 5 hongos, o sea, 5 hongos tuvieron en promedio 107 frutos. Para el de 121, entonces hubo 11. Quiere decir, 11 hongos tuvieron en promedio 121 cuerpos fructíferos, y así sucesivamente. 135 hongos tuvieron en promedio 10 cuerpos fructíferos. Perdón, 10 hongos tuvieron en promedio 135 cuerpos fructíferos. Y así sucesivamente organicé el cuadro. ¿Qué queda para que ustedes editen? Pues ponerle el nombre al gráfico, ponerle de pronto los valores encima de cada columna, si le quieren cambiar el color, ya eso es cuestión de gusto y de que ustedes le cacharren. De la misma manera se genera el diagrama circular. Me voy a insertar, escojo ahora la torta o diagrama circular, que debe salir un cuadro en blanco, y me voy a seleccionar los datos, y yo debo en agregar seleccionar la frecuencia. Siempre selecciono la frecuencia. Y, perdón, pero la seleccioné donde no era, no en el nombre, en los valores. El nombre ustedes le pueden poner cualquiera o no le puede poner nada, no hay problema. Le doy a aceptar y debo arreglar el de al lado porque me quedaron los números del 1 al 7 y yo no necesito que se llamen los números del 1 al 7, sino que se llame la marca de clase. Entonces le doy editar y selecciono marca de clase, aceptar. En ese momento, espérate que creo que voy a volverlo a hacer, algo sucedió. Agregar, en el nombre no necesito nada. Selecciono frecuencia, que había puesto el nombre que no era, y la marca de clase. En ese momento me queda ya mi gráfico hecho, pero pues para que yo pueda ver porcentajes y así mirar si me coincide o no con la frecuencia relativa, pues me voy para la opción de valores, etiquetas de los datos, más opciones, y le digo que me muestre porcentajes. No valores, cierro por acá. Y efectivamente me sale 10%, 22%, 20%, 12, 18, 10 y 8. De esa manera sé que la gráfica está bien porque coincide con la tabla. ¿Listo? Chicos, ese era el proceso que alcanzamos a explicar el domingo, entonces voy a pasar a explicar el último, que sí quedamos como a medias, y después, les repito, los escucho y solucionamos dudas de este tema. El siguiente caso sería para la variable cuantitativa continua. Les comentaba el domingo que nosotros podemos utilizar el mismo procedimiento para calcular la cantidad de intervalos a sacarle raíz cuadrada a n, pero que en el contenido de esta materia, ¿sí? Una pregunta.
Sí. En la tabla anterior, donde mirábamos los cuerpos fructíferos, en el momento o la marca de clase, ahí para sacar la mitad se cuenta, por ejemplo, se incluye el 100 para poder sacar una mitad. A ver, recuerda que al principio era entre 100 y 114, ¿no? Entonces la mitad entre 100 y 114 era el 107, ¿ya? Pero pues ahora uno dice entre 100 y 113, de pronto la mitad no es, o sea, si yo lo saco como el promedio, pues me va a dar 106.5, pero como es que sí hay cuerpos fructíferos de 100, es decir, si hay un valor que se llame, que tenga 100 cuerpos fructíferos, entonces yo lo voy a calcular antes de hacer la modificación de cambiar el 114 por 113. ¿Listo? Y de esa manera acá me quedan valores enteros de pronto. Igual sería una diferencia mínima. Señor o señora. Profe, en la marca de clase, ¿tiene que dar número exacto en la discreta o puede dar 6.5 o...? Puede dar punto 5, claro. Si, digamos, el tamaño es un número impar, entonces al dividirlo en 2 te va a dar punto 5. Entonces, en ese caso, acá en la marca de clase escribirías coma 5 también. Gracias, profe. Ok. Bueno, entonces, para variable cuantitativa continua, nosotros podríamos hacer el mismo proceso mediante la raíz cuadrada de n. Pero entonces les decía que la guía de esta materia, que pues ya está definida y que todo el mundo debe aprender lo mismo, esté en Neiva o esté en Guadalupe o esté en Algeciras o en Pitalito, dice que se debe explicar esta regla, la regla de Sturgeon. Entonces nosotros vamos ahora a hacer el mismo procedimiento, pero ya no vamos a utilizar raíz de n, sino que vamos a utilizar una fórmula que la diseñó este señor, Sturgeon. Esa fórmula dice 1 más 3.322 logaritmo de n. Es lo primero que yo hago, o sea, es para calcular el número de intervalos. Lo que hacíamos ahorita sacándole la raíz de n, ahora lo voy a hacer es con esto. ¿Cómo lo hago yo en la calculadora? Primero yo tengo que sacar logaritmo de n, o sea, es como al revés. Logaritmo de n. El valor que me dé lo multiplico, una multiplicación, por 3,322. Y el valor que me dé esa multiplicación le sumo 1. O sea, esa fórmula se hace de atrás para adelante. Logaritmo de n, multiplico por 3.322 y le sumo 1. Luego, hola. Entonces, ¿sí? Si yo la hago igual como está en el, me da igual, yo ya hice el intento y da igual, y no es menos confuso para nosotros, profe. Lo que pasa es que hay algunas calculadoras, a ver, si ustedes escriben todo el larguero en una calculadora, 1 más 3.322 por logaritmo de 30, por ejemplo, bien, pero hay personas que hacen 1 más 3,3, enter, y escriben eso es 4,3. Luego le multiplican por logaritmo de n, entonces ahí ya se equivocaron. ¿Ya? Porque primero se hace la multiplicación. Lo que pasa es que si ustedes escriben completo esta operación en la calculadora sabe que en las matemáticas primero se hacen las multiplicaciones y luego sí se hacen las sumas. Pero si nosotros empezamos a hacerlo paso por paso y yo primero digo 1 más 3,3, enter igual, y luego lo que me dé lo multiplico por logaritmo, ahí te va a dar mal. ¿De acuerdo? Si quieres ahorita abro la calculadora y hacemos el ejemplo para que vean. Luego el proceso sería lo mismo que estábamos haciendo anteriormente. Calculo el rango mediante la resta entre el dato mayor y el dato menor. Y por último, la amplitud, o sea, de cuánto en cuánto voy a ir, es la división entre el rango y la cantidad de intervalos. Esta operación aquí es básicamente lo que yo les explicaba ahorita, de que si yo tuve que aproximar la amplitud, entonces al final el último intervalo me va a dar muy lejano del valor máximo, entonces yo voy a decidir
separarlo, voy a arrancar el pequeño desde antecitos y el último, para que el último no me quede tan lejano al grande. Entonces, no los voy a confundir con esta operación, sino más bien lo vamos a hacer de forma intuitiva. Es decir, organizamos y luego miramos si me da muy lejano, entonces lo reparto antes y después. Miremoslo con un ejemplo. En este ejercicio dice, en una sala de parto se registraron los pesos de 50, en kilogramos de 50 recién nacidos. Entonces voy a abrir la calculadora y vamos a ver lo que yo les decía ahorita. Calculadora. 50, entonces la fórmula dice 1 más 3.322 logaritmo de n, y n es 50 en este ejercicio. Entonces, si yo hago, escribo todo el proceso, 1 más 3.322 por logaritmo, que lo encontramos aquí, logaritmo. Mira, ahí ya empezando la calculadora tomó el logaritmo de 3.322, o sea, se enloqueció, porque no es el logaritmo de 3.322, sino el logaritmo de 50. Entonces depende de la calculadora. Ahí de entrada me dio que 0,5, cuando debe darme 6,6. Entonces por eso yo les aconsejo, para evitar errores, hacerlo al revés. Empezamos con 50, el logaritmo de 50. Es que en esta calculadora del computador primero se escribe el número y luego el logaritmo. Entonces, logaritmo de 50, eso me da este valor. Multiplicado por 3,322. Igual. Y ese valor si le sumo 1. Igual. Y el resultado me da 6,64 y esta chorrera de números, pero yo me quedo con los dos primeros. Igual voy a tener que aproximarlo para arriba. Entonces, ojo, Sturge sí dice que para arriba, ¿de acuerdo? En el raíz de n usted decide. En esta Sturge dice que debe ser siempre para arriba. 6,664 aproximado por arriba me da 7. Entonces, quiere decir que mi tabla la voy a construir de 7 renglones. Fíjense que al final, raíz de n o Sturges, para 50 datos, recomienda que haga una tabla con 7 renglones. Por un lado o por el otro lado, dice organice su tabla en 7. Como usted tiene 50 datos, organícela para 7. Entonces, son muy similares. Son muy similares. De pronto para otro valor sí habrá más diferencia, pero para 50 hágalo usted por raíz de n o hágalo por Sturges, le dice organice su tabla en 7 intervalos. Entonces, después de organizar la cantidad de intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yo tengo que saber de cuánto en cuánto voy a ir. Entonces calculo el rango. Como el dato más grande es 3,9 y el dato más pequeño es 1,8, los resto y eso me da 2,1. ¿Qué debo hacer o para qué me sirve ese 2,1? Para dividir. ¿Qué voy a dividir? El rango y la cantidad de intervalos, que me da 0,3, y me dice que entonces yo voy a ir de 0,3 en 0,3. Me podrá decir alguno, profe, ¿lo aproximo a 1? Ojo, como estamos hablando de variables continuas, decimales, y todos estos números son decimales y tienen un número después de la coma, entonces mi amplitud que tenga un número después de la coma está bien, yo no necesito aproximar. Pero si me hubiera dado esta división, por ejemplo, 0,32, un ejemplo, porque no da así, entonces, como hay dos números después de la coma, y yo aquí en mi tabla veo que solamente después de la coma hay uno, en este caso yo sí tendría que aproximarlo para no generar un decimal de más. ¿Y cómo lo aproximo? Por encima. Entonces, yo lo aproximaría hasta 0,4. ¿Listo? Eso sería un ejemplo. En el caso de que me dé dos decimales acá y mi tabla esté con un decimal, entonces yo sí debo reducirlo a 1. Si estos datos estuvieran con 2 decimales y acá me da 2 decimales, pues no lo aproximo. La cantidad, para saber si aproximo o no, yo tengo que mirar cómo son mis datos. Si mis datos tienen 2 decimales y la amplitud tiene 2 decimales o menos, está bien. Pero si hay más de aquí y menos acá de decimales, ahí sí debo aproximar. En este caso me dio exacto, no debo hacer aproximaciones. Yo inicio con el valor más pequeño. En este caso el valor más pequeño es 1,8
y voy de 0,3 en 0,3. Entonces, 1,8 más 0,3, 1,9, 2 y 2,1. Ah, bueno, hasta 2,1, listo. De 2,1, ya lo voy haciendo en Excel que es más rápido. De 2,1 a otro 0,3, 2,2, 2,3 y 2,4. Listo, 2,4. De 2,4 hasta otro 0,3, 2,5, 2,6 y 2,7. Y así sucesivamente. Ya lo vamos a mirar en Excel. ¿Qué pasa, digamos, un ejemplo, que a mí me hubiera dado 0,32 y que me tocó aproximarlo a 0,4? Un ejemplo. Entonces acá sería 2, 1,8, 1,9, 2, 2,1 y 2,2. De 2,2 y 4 me da 2,6. De 2,6 y 4 me da 3. ¿Listo? De 3 y otro 0,4 me da 3,4. De 3,4 y otro 0,4 me da 3,8. De 3,8 y otro 0,4 me da 4,2, un ejemplo, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, como el dato mayor era 3,9, ¿sí? Y el último intervalo llegué hasta 4,2, o sea, de 3,9, 4, 4,1 y 4,2 me pasé 3. Entonces yo voy a repartir, no pasarme 3 por abajo, sino que voy a empezar 1,5 antes para terminar 1,5 después. Entonces de esa manera yo reparto de que no me quede el último intervalo tan lejano al mayor, sino más bien el primero me quede también empezar antes y el último me quede empezar después. Entonces como se pasó 3, entonces yo reparto 1,5 y 1,5 para que no me quede tan separado. ¿Listo? Eso sería como un arreglo en el caso de que se enfrenten a un problema que les tocó aproximar y que por lo tanto el último valor va a quedar alejadito. Entonces lo reparto por arriba y lo reparto por abajo. Vamos entonces a realizar la tabla en el Excel, teniendo en cuenta lo que nos dio. Nos dio 7 intervalos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 0,3 en 0,3, donde empezábamos desde 1,8, 1,9, 2 y 2,1. Fíjense que aquí ya está arreglado, ¿no? Entonces 2,1 hasta 2,4, de 2,4 a 2,7, de 2,7 a 3, de 3 a 3,3, de 3 a 3,6 y de 3,6 a 3,9. Pero para no repetir 2,1 en el primero y en el segundo, pues me devolví aquí a 2 y acá me devolví a 2,3 y acá me devolví a 2,6 y acá me devolví a 2,9. Lo que sigue es lo mismo que hemos estado viendo. Devolverme no, contar. Cuento entonces cuántos niños recién nacidos tuvieron un peso entre 1,8 y 2. Entonces habíamos contado 4, mire, 1, 2, 3 y 4. Luego voy a contar entre 2,1 y 2,3. Entonces me vuelvo a mi tabla, 2,1, 2,1, acá esta me sirve, esta también, 2,1, esta también, listo. 1, 2, 3, 4 niños nacieron también con ese peso. Ahora entre 2,4 y 2,6, cambiemos de color. 2,4 y 2,6. Esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niños. Ahora desde 2,7 hasta 2,9. Esta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 bebés. De 3 a 3, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. De 3, 3 a 3, 5.
Entonces por acá está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de 3, 6 a 3, 9. Entonces acá 1, 2 y 3. Y por último sumo, recuerden igual, suma, seleccionamos los datos, sumo para verificar que me dé 50. Efectivamente me dio 50, quiere decir que el proceso de conteo estuvo bien. La frecuencia relativa, ustedes ya saben, debo dividir el 4, que en este caso me dio acá, dividido entre el total, que es 50, y lo mismo, el mismo 4 que me dio acá dividido 50, el 7 entre 50. Las personas que no tengan Excel, o sea, que no tengan computador, lo pueden hacer a mano, ¿listo? Pero entonces hacen la tabla, obviamente, en el cuaderno, y las operaciones la hacen en la calculadora y van escribiendo los resultados. De pronto es más fácil equivocarse, pero si lo hacen con atención, les va a quedar igual y les va a quedar bien. No hay problema con eso, ¿listo? 3 dividido 50, y al final la suma debe dar 1. La suma de esos valores. Muy bien. Le ponemos más decimales para verlo. Listo. La frecuencia absoluta acumulada, entonces, es ir sumando. Yo arranco desde lo que arranca aquí, que en este caso es 4, y voy a ir sumando. Ese 4, súmele la siguiente frecuencia, que también es 4. Luego ese 8 que le dio, súmele la siguiente frecuencia, que es 7, y me da 15. Ese 15 le sumamos el 13 que continúa, me da 28, y así sucesivamente, 28 más 11, 39 más 8, 47 más 3, y debo llegar a 50. Entonces, igualmente coincidió, entonces quiere decir que es correcto. No hay que sumar estas 3 columnas, voy a colorearlas de negro, no hay que sumarlas. La frecuencia relativa, ustedes también ya el proceso lo conocen, iniciamos con el mismo valor y vamos sumando 008 más el siguiente, 16 más 14, da 30, sino que acá le podemos agregar un 0 para que se vea bien. 30 más 26, 56 más 22, 78 más 16 y 94 más 6, que debo llegar a 1. Entonces, este valor de acá debe ser el mismo de este de acá. Por último, la marca de clase. Entonces, como el tamaño me había dado 0.3, ¿cierto? Recuerden en el cálculo que hicimos por acá, el tamaño nos dio 0.3. Entonces, la mitad de 0.3 lo podemos, es 0.15. Hagámoslo acá, digámosle a Excel que me lo divida, acá 0.15. Entonces, como yo arranco de 1.8, yo le voy a sumar a 1.8, le voy a sumar ese punto 15, y eso me da 1.95. Entonces, 1,95 sería la primera marca de clase. La siguiente, 2.1, al sumarle 2.15, eso me da 2.25. Y la siguiente, el 2.4, al sumarle 0.15 me da 2.55. Y la siguiente, 2.7 más 2.15 me da 2.85. Y la siguiente, 3 más 0.15 me da 3,15. Y así sucesivamente, 3.45 y 3.65, la marca de clase. ¿Para qué me sirve la marca de clase? Para ubicar, digamos, el punto medio entre cada intervalo. Ojo aquí, chicos, porque los gráficos sí va a haber un cambio, entonces mucha atención. Resulta que para variable continua ya no se hacen diagramas de barras, sino que se hacen histogramas. Ya les voy a explicar cuál es la diferencia. Y también se hacen polígonos de frecuencia. Podríamos hacer también diagrama circular, pero pues es más común ver histogramas y polígonos de frecuencia. Entonces voy a explicarles estos dos gráficos que son nuevos. El proceso es muy similar. El proceso es muy similar, pero nosotros vamos a hacer unos trucos para poder organizar. Un histograma es un diagrama, es parecido a un diagrama de barras. Yo voy a ver unas barras, pero esas barras tienen que estar pegadas. Miren acá,
En la variable discreta yo tengo una barra, hay un espacio y luego tengo otra barra, hay un espacio y luego tengo otra barra. Resulta que acá, al tratarse de variable continua, yo no puedo tener columnas separadas porque mi variable no está separada, mi variable es continua. Entonces voy a dar insertar en el gráfico de barras, selecciono la que quiera, perdón, tenía seleccionada la tabla, no debo estar dentro de la tabla. Insertar, diagrama de barras, selecciono la barra, listo, me quedó mi cuadrito en blanco. Entonces, de la misma manera, yo voy a agregar los datos, selecciono los datos, ¿cuál debo seleccionar? Doy a agregar y selecciono la frecuencia absoluta, sin seleccionar la F ni tampoco el 50, solamente las frecuencias. Ah, pero bueno, no en la columna de arriba, en la de abajo. Seleccionamos la frecuencia, le doy a aceptar, me quedó, hasta ahí van las barras separadas, eso por ahora vamos bien. ¿Qué más debo hacer? Me quedaron los números del 1 al 7, pero no, yo no necesito esos números, yo necesito es las marcas de clase. Entonces le doy a editar y me voy y selecciono las marcas de clase para que no me queden los números del 0 al 1, sino en la parte de abajo. Listo, le doy a aceptar. Pero yo necesito que... Espérate, borramos este título porque eso no es. Yo necesito que estas columnas me queden pegadas, ¿sí? Porque esto no es correcto, porque mi variable es continua, entonces las gráficas, las barras deben estar unidas. Entonces selecciono las barras, ¿sí? Y le vamos a dar doble clic en ellas. Y entonces dice, nos aparece esta opción, ahorita miramos en el Excel de ustedes cómo les aparece, y en la parte que dice ancho del intervalo, vamos a reducirlo a 0. Voy a cerrar. Al reducir a 0, se me unieron todas las barras, o sea, las engordé, para que me quedaran una de la otra pegadas. Como se ve muy feo porque no se le ven las líneas, entonces yo tengo que ponerle líneas. Entonces selecciono nuevamente las columnas y en la parte de arriba donde dice formato, dice contorno de forma y yo le digo automático, automático es color negro, para que ahí sí se me vean las columnas. Entonces lo que yo hice acá fue simplemente engordar las columnas para que me quedaran pegadas y de esa manera ya yo sé que mis hongos entre este y entre este valor, que la mitad es 1,95, perdón, mis hongos no, me fui para el problema anterior, mis bebés, los bebés entre este valor y este fueron 4 bebés y entre este y este, que la mitad es 2,25, fueron otros 4 bebés y entre este y este valor hubo 7 bebés y así sucesivamente. ¿Listo? Esto se llama histograma. Es muy similar a un diagrama de barras, repito, la diferencia es que las columnas deben ir pegaditas. Eso es un histograma. ¿Qué otro gráfico podemos sacar? Podemos sacar el polígono de frecuencias. Generalmente el polígono de frecuencias se coloca encima del histograma para verlo mejor. ¿Y en qué consiste? El polígono de frecuencias son unos punticos unidos con líneas que me van indicando si ha aumentado o ha bajado. Entonces, me ubico encima del gráfico, ¿sí? Y me voy a ir a añadir, seleccionar datos. Entonces le doy clic derecho, selecciono datos o acá en la parte superior. Al darle seleccionar datos, en la parte izquierda le vamos a dar agregar porque yo quiero agregar otros datos. Entonces le doy agregar. En el nombre no importa, en la de abajo lo borro y vuelvo y selecciono la frecuencia. Fíjense que me quedó otra columna y no se vayan a asustar, ya les explico cómo arreglar eso. Le doy a aceptar. Tengo que arreglar también estos números porque aparecieron del 1 al 7, entonces le doy editar y le digo no, esos son los números de la marca de clase, aceptar. Y le doy a aceptar. Pero entonces ese gráfico no me sirve como columnas, yo necesito que sean unos punticos, entonces yo selecciono las columnas anaranjadas, no las azules o las segundas, a ustedes les puede salir de un color diferente. Y en la parte de arriba, en herramientas de gráfico, encuentran cambiar tipo de gráfico. Me voy a cambiar tipo de gráfico y voy a buscar uno que se llame línea.
y selecciono, ustedes pueden elegir cualquiera, a mí me gusta este de punticos y le doy a aceptar. Automáticamente, oh my God, espérate, miramos qué fue lo que pasó. Ya, no es por ahí, qué pena, no es por cambiar tipo de gráfico. Es en insertar, porque ahí se me cambia la otra columna. Es en insertar y ahí sí busco las líneas con los punticos. Automáticamente esas columnas anaranjadas se me volvieron un polígono de frecuencia. Un polígono es simplemente es un punto y va uniendo con el otro punto y va uniendo con el otro punto. De esa manera quedó mi gráfico, mis dos gráficos, pero en uno solo. Las barras se llaman histogramas y la línea se llama polígono de frecuencia. Chicos, hasta aquí es el tema de la segunda unidad. Quiero entonces ahora escuchar qué dudas tienen y con mucho gusto las resolvemos. ¿Será que me quedé hablando sola? Profe, ¿nos puede explicar nuevamente el proceso ¿Del gráfico? No, señora, del gráfico también, pero de cómo sacar los intervalos. Listo, bien. Los intervalos no, ¿Marca de clase? Eso, la amplitud, algo así. Ah, la amplitud, el tamaño. La cantidad que tengo que colocar en cada cifra, más o menos. Ok. A ver, después de que nosotros por regla de Sturges determinamos que esta tabla debe tener 7 renglones o 7 intervalos, yo debo saber de qué tamaño va cada uno. En ese proceso, lo primero que debo hacer es calcular el rango. Me voy a volver al PowerPoint. En el rango, debo mirar cuál es el dato mayor, en este caso es 3,9, voy a escribir por acá rango, 3,9, ¿sí? Y lo resto entre el dato más pequeño, que en este caso es 1,8. Esa resta me da el rango que la respuesta es 2,1. ¿Para qué me sirve ese 2,1? Para saber el tamaño de cada intervalo, o sea, de cuánto en cuánto voy a ir, el tamaño. Entonces, ese 2,1, para yo hallar el tamaño, lo debo dividir entre la cantidad de intervalos que yo voy a hacer, que en este caso son 7. Esa división, 21 entre 7 da 13, o sea, 0,3, es de cuánto en cuánto yo voy a iniciar. Arranco desde el dato más pequeño, que es 1,8, por eso empecé aquí 1,8, y le voy sumando 0,3. Preguntémosle a Excel, 1,8 más 0,3, ¿cuánto es? Eso me da 2,1. Entonces acá yo escribo 1,8 hasta 2,1. Y el siguiente inicia en 2,1 y le sumo 0,3, me da 2,4. Y el siguiente desde 2,4 le sumo 0,3, va hasta 2,7. Y así sucesivamente, desde 2,7 voy hasta 3, y de 3 voy hasta 3,3, y de 3,3 voy hasta 3,6, y de 3,6 hasta 3,9. Pero para no repetir dos valores en dos intervalos, yo me devuelvo en uno. Entonces, por esa razón aquí quedó 2, y acá quedó 2,3, y acá habíamos dejado 2,6, y aquí habíamos dejado 2,9, aquí 3,2, y acá 3,5. Con mis intervalos, entonces yo ya empecé a contar. La tabla de acá yo empecé a contar, bueno, yo tengo que contar cuántos bebés hubo que entre 1,8 y 2 kilogramos, entonces conté, fui tachando, me dieron 4, el siguiente me dieron 4 bebés también, el siguiente 7, luego 13, 11, 8 y 3. Este proceso de la tabla pues es el mismo que hemos hecho con las otras. De pronto aquí, ¿qué pasó con la marca de clase? Como en el cálculo del tamaño me había dado 0,3, que yo tengo que ir avanzando de 0,3 en 0,3, entonces yo le tengo que sacar la mitad a 0,3. O sea, voy a preguntarle a Excel 0,3 dividido 2, eso me da 0,15. Quiere decir que como este intervalo arranca en 1,8, entonces yo debo a 1,8 sumarle 0,15,
y me das 1.95. Por esa razón coloqué aquí el 1.95. El siguiente marca de clase, lo mismo, como acá inició en 2.1, entonces yo tengo que a 2.1 sumarle el 0,15 y me salió el 2.25. El siguiente intervalo, como inicia en 2.4, entonces a 2,4 le tengo que sumar 0.15 y me da 2,55. Y así sucesivamente. El límite de abajo, o sea, el primer número que yo me encuentro aquí, le sumo la mitad del tamaño, esa es la marca de clase, este es el punto medio y lo voy escribiendo aquí. Esta marca de clase es muy importante porque es la que yo voy a escribir en la parte de abajo de mi gráfico. ¿Listo? ¿Cómo salió el gráfico? Entonces, les voy a repetir el proceso, voy a dejar ese ahí. Y le doy insertar el diagrama de barras sin seleccionar la tabla, me sale la gráfica en blanco y voy a agregar mis datos, selecciono mis datos, le doy a agregar. En la primera opción en el nombre no escribo nada, en la segunda opción borro y selecciono la frecuencia. Listo, aceptar. Como aparecen los números del 1 al 7 y a mí no me sirven, yo necesito la marca de clase, entonces le doy editar y selecciono mi marca de clase. Listo. Ahora, yo lo hice después, pero lo puedo hacer de una vez aquí. Voy a agregar la otra columna de una vez. Entonces le voy a dar otra vez a agregar. Voy a seleccionar nuevamente la frecuencia. Le voy a aceptar. A esa frecuencia también le tengo que cambiar los nombres que no sean del 1 al 7, sino que sea la marca de clase. Es decir, lo hago dos veces. ¿Por qué lo hice dos veces? Porque una van a ser las columnas y las otras van a ser las líneas. Entonces, en las columnas azules, me paro en las azules, le doy doble clic y acá me aparece la opción ancho del intervalo y tengo que decirle 0 para que esas columnas se engorden. Listo, puedo cerrar. Y en las naranjas doy doble clic en el color naranja y me voy nuevamente a insertar y voy a buscar ya no las columnas, sino estas lineecitas y selecciono la línea que más le guste, con puntos, sin puntos, como quieran. Y de esa manera ya me quedó la gráfica histograma con el polígono, pero ese histograma se ve como feo porque no se le ven las líneas. Entonces yo selecciono la parte azul y me voy a diseño, perdón, a formato en la parte de arriba y en la opción que dice contorno de forma, yo escojo negro, pero ustedes pueden elegir cualquier color para que se vean las líneas y poder separar las columnas. Ya después usted puede cambiarle los colores que quieran, puede ponerle el título que quiera, le puede agregar los datos, ya ahí como ustedes lo deseen. Y ese sería el proceso para organizar en una variable de distribución de frecuencias de cuantitativa continua. Cuéntenme cómo les ha ido con el taller. Lo voy a abrir. Entonces, tiene los 4 ejemplos que hicimos, se pueden hacer, los 4 puntos del taller se hacen con los 4 ejemplos que hicimos en clase. El primer ejemplo que hablábamos de los destinos turísticos de Pijiva, Macayacu, Tolú, se hace igualito a este punto 1 del restaurante Street House, donde se califica notable, bueno, muy bueno, mediano. Es exactamente lo mismo, es digamos el más sencillo. Luego nosotros en el ejemplo hicimos las cirugías médicas, las cirugías practicadas por unos médicos en la ciudad de Neiva en enero. Ese proceso es igualito a como ustedes deben hacer el segundo punto del taller, que es la edad de unos niños que tienen un virus en una clínica, en un hospital. Luego el tercer punto es igualito a como hicimos el ejemplo de los hongos, de los cuerpos fructíferos de los hongos. Igualito se hace del taller que habla de la cantidad de agua en un conjunto cerrado. Y por último, el ejemplo que acabamos de hacer de los bebés es igualito a cómo van a ser el cuarto punto del taller. En una fábrica se ha medido la longitud de 60 piezas de las mismas características, variable cuantitativa continua. ¿De acuerdo?
¿Qué otras dudas tienen entonces, digamos, los que ya han venido trabajando el taller? Profe, yo he tenido el inconveniente en el momento de distribuir los intervalos, porque en la amplitud ya para el cuarto nos da es un número entero, nos dio 4. Entonces, el rango, el número mayor era 90,0 y el menor era 62,5. Entonces ahí, para distribuirlo, para agregarle el número, el 4, o sea, para que la amplitud, ¿no? Ya ahí, o sea, no comprendí muy bien. A ver, si el menor es 62,5, pues tú arrancas desde ahí, 62,5, y si el tamaño te dio 4, pues tienes que sumarle 4. Entonces, 62,5 más 4, eso te da 66,5. Entonces, tu primer intervalo iría desde 62,5 hasta 66,5. En la siguiente arrancarías desde 66,5 y le sumamos 4, eso te da 70,5. Y le sumamos luego otros 4, 74,5 y así sucesivamente. Luego, como toca, para que no se repita el mismo valor 2 veces, entonces ese punto 5 en el primero, que es 66,5, me devuelvo, pero me tengo que devolver esa 66,4. ¿Listo? Entonces el primer... Ahí es donde tengo el error, porque nosotros nos devolvíamos, era... a 66. Si terminaba 66,5, nos dio 65,5, entonces le mermábamos, era el otro, más no al... Claro, se devuelven, dejan muchos valores por fuera. Ahí se devuelven, es un punto algo. Por eso no nos da. Listo, profe. Bien, ¿qué otra duda tiene? Chicos, entonces, ahorita vamos a continuar con el siguiente tema, porque nos queda todavía harto tiempo de clase. Igual, con esta explicación hasta aquí, va el taller 2 y va la evaluación 2. Entonces, se cierra hasta mañana medianoche y como yo les dije el fin de semana, vayan adelantando para que no lleguen el miércoles y de un día para otro les toque hacer todo el taller, porque efectivamente los primeros 3 puntos los podían haber hecho perfectamente con la explicación del sábado y el domingo. Simplemente hoy continuamos y, culminamos el último caso que nos faltaba, entonces tienen el tiempo suficiente. De todas maneras, recuerden que si no alcanzan, lo pueden presentar tarde. Lo único que les afectaría es la nota apreciativa en la que tengo en cuenta la puntualidad en la entrega de trabajos, pero igual la nota no se les va a afectar, es decir, ustedes pueden presentar luego y yo igual les voy a calificar, lo único es que la nota apreciativa ya ahí sí les va a bajar un poquito por no presentar a tiempo, ¿de acuerdo, chicos? Bien, entonces voy a cerrar este taller 2, este archivo de Excel, estas diapositivas. Que no haya tanta cosa abierta. Mire, imagínense todo lo que llevamos en clase y estoy comprimiendo los videos y dice que todavía quedan 40 minutos del primer video. Esto es una cosa loca, demoradísimo. Cerremos la calculadora y abramos la siguiente sesión. Entonces, vamos a continuar con la siguiente unidad, ya está abriendo, que son las medidas de tendencia central. Esperemos que abra las diapositivas. Ok. Bien, entonces fíjense en esta tabla en la que yo resumí el curso de estadística descriptiva. Ya la parte de arriba la hemos culminado, ya vamos la mitad del curso, ya lo hemos visto hasta hoy. Iniciamos la cuarta competencia.
el taller que están haciendo y que deben entregar mañana y la evaluación les va a valer por 2 notas, es decir, pónganle mucho cuidado porque lo que se saquen, la nota se la voy a repetir, competencia 2 y competencia 3, o sea, 2 notas se están jugando ustedes con ese taller y esa evaluación. Vamos por la cuarta competencia que dice, calcula las medidas de tendencia central y localización para datos no agrupados en Excel e interpreta sus resultados. También vamos a trabajar en Excel, pero lo mismo, el que no tenga puede hacer el proceso a mano, no hay ningún inconveniente. Realiza los cálculos en su calculadora y los va apuntando en el cuaderno, no va a tener inconveniente. El día de hoy vamos a iniciar entonces con estos temas que están aquí en negro, medidas de tendencia central y localización. Entonces tenemos entre medidas de tendencia central la media aritmética, la mediana y la moda. Y vamos a mirar cómo calcular esas medidas para datos no agrupados. Después de eso, es decir, entre lo que nos queda hoy de clase, el sábado y de pronto un poco del domingo, vamos a hablar también de medidas de localización que se llaman cuartiles, deciles y percentiles. Vamos a ver cómo se interpreta esa información y cómo calcularlo para datos no agrupados. Así entonces, quiero primero que leamos y que de pronto comentemos un poco sobre esta información que están viendo en pantalla, la voy a leer para quienes no la estén viendo. La participación de hoy va a consistir en los apuntes y de pronto yo creo que vamos a alcanzar a hacer un ejercicio, el primero, de los que le voy a poner a continuación, ¿listo? Si no alcanzamos, igual la participación de hoy la continuaría, no lo haríamos, sino que la continuaríamos el sábado. Como ya calificamos la participación de las tablas de frecuencia, entonces hoy no me envían participación porque apenas vamos a iniciar tema, ¿de acuerdo? Entonces la miraríamos el fin de semana de acuerdo a cómo nos va rindiendo el trabajo. Dice, el peso promedio de una persona hoy es 14 kilogramos mayor que en la década de 1960. ¿Qué les dice ese dato? Estos son datos curiosos. Repito, el peso promedio de una persona hoy es 14 kilogramos mayor que en la década de 1960. ¿Qué información les da este dato? Profe, que en la década de 1960 era menor. Era menor que, ¿de qué estamos hablando? ¿Más flaco? Pues del peso de una persona. Más flaco, muy bien. Quiere decir que desde el 60 hasta los 2020, que ya han pasado 60 años, las personas en promedio hemos engordado 14 kilogramos. Imagínense, eso es muchísimo. Cada vez somos más gordos. Ese es un dato. Miremos el segundo dato. En 1910, el cociente intelectual promedio sería de 70, de acuerdo a las mediciones actuales. Ahora, el promedio es de entre 130 y 150, dependiendo de la medición. Quiere decir que, ojo, el cociente intelectual es una medida que dice qué tan inteligentes somos. Y dicen que en 1910 era de 70 el promedio y que hoy en día es de 150. ¿Qué información o qué podemos concluir? Que hay más inteligentes que antes. Que ahora somos más inteligentes. Que ahora somos más inteligentes. Ojo que nosotros decimos somos, pero obviamente nosotros no vivíamos en esa época, ¿no? Sino que decimos somos porque pertenecemos a los humanos, ¿no? El siguiente dato, en promedio una persona se ríe 13 veces en un día. Si usted hoy se ha reído una vez, entonces usted está muy debajo del promedio. Es una persona amargada. Y si se ha reído más de 13 veces, está por encima del promedio, quiere decir que es una persona que vive contenta. ¿De acuerdo? En promedio, digamos que esa palabra promedio, fíjense que todo lo que hemos estado leyendo dice promedio, promedio, promedio. Me da a mí como un valor para yo decir qué es lo normal y qué no es lo normal. Entonces, fíjense que en promedio una persona se ríe 13 veces, entonces yo ya me puedo dar cuenta si yo soy una persona que me río mucho o que soy muy seria y no me río, o soy normal, más o menos sí me reí 13 veces hoy.
El siguiente, se estima que globalmente en el mundo siempre hay al menos un 7% de la población que se encuentra borracha. ¿Qué nos puede decir eso? Voy a volver a leer. Se estima que globalmente en el mundo siempre hay al menos un 7% de la población que se encuentra borracha. ¿Qué significa un 7%? Que entre 100 personas son 7. Es un 7%. O sea que nosotros, ¿cuánto será el 7% de 30? Nosotros en este curso somos más o menos eso. Entonces el 7% de 30 son 2 personas. Quiere decir que en este momento por lo menos 2 de ustedes están borrachos. Ese dato nos dice eso. Básicamente es una medida, ¿no? No quiere decir que efectivamente deban haber 2 borrachos en este curso, sino que en promedio, ¿no? En grupo de personas siempre va a haber 7% que va a estar borracho. Pero ojo que dice globalmente, o sea, contando toda la población del mundo. En promedio, una persona pasa 2 años de su vida al teléfono. O sea, todo el tiempo que nosotros hablamos por teléfono, si lo contamos al final de nuestra vida, nos va a dar 2 años. ¿Qué más dice por acá? En promedio, a una persona le toma 7 minutos dormirse en la noche. Entonces, si usted es de los que, como yo, de los que apenas toca la almohada ya queda dormida, entonces usted es una persona que se duerme muy fácil en comparación a los otros. ¿Sí? Una persona normalmente se toma 7 minutos. Si usted se gasta más de 7, 10, 15, 20, pues ya tiene problemas de sueño, porque una persona normal se demora 7 minutos. Leemos rápidamente los otros para no alargarnos más. Dice, en promedio una persona se cambia de casa 11 veces en su vida y en promedio cada 6 años. El día sábado nacen menos bebés. Una persona parpadea aproximadamente 25,000 veces por semana. Entonces, fíjense que estos son datos curiosos que se sacaron gracias a la estadística y específicamente gracias a las medidas de tendencia central. La mayoría de estos datos dice promedio, 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 y es lo que nosotros vamos a hablar hoy y el fin de semana. El promedio. Esa y unas otras medidas más. Entonces, el promedio es una medida de la estadística que a mí me indica más o menos cuánto es el centro para yo poder saber si algo está por encima o por debajo de, entre comillas, lo normal, o sea, de la mitad de los datos. ¿Listo? Esos son lo que se llaman medidas de tendencia central y reciben el nombre de tendencia central precisamente porque a mí me indica el centro de un conjunto de datos. Son datos de resumen que indican, de acuerdo con algún criterio, un valor alrededor del cual se distribuyen las observaciones de un estudio estadístico. Es decir, ustedes podemos preguntarle a todos aquí los que están en esta clase qué edad tienen. Yo calculo el promedio y después digo, en promedio mis alumnos de Guadalupe tienen, pues no sé por qué no les he preguntado, tienen 23 años, ya en promedio. Pero pueden haber más jóvenes de 15, 16, 17, como pueden ver mayores de 24, 26, 28, 30. Simplemente el promedio me dice el centro. Las medidas de tendencia central son 3. Media, mediana y moda. Todas empiezan por M. Media, mediana y moda. Casi siempre por el nombre uno confunde las dos primeras, media y mediana. La media se llama completa media aritmética y es el mismo promedio. Entonces, en un ejercicio, si a usted le preguntan el promedio o le preguntan la media aritmética, le están hablando de lo mismo. Media aritmética o promedio es el mismo. Se ubica en el centro de las observaciones y este es el símbolo. Voy a escribirlo más grande porque no se ve bien. Una X con una línea recta encima, aunque no me quede recta porque es que escribir con el mouse es como complicado, es una línea recta, perdón, la borro y lo intento hacer mejor. La X con una línea recta en la parte de arriba.
Listo. La mediana es el valor que divide el conjunto de observaciones en dos partes porcentualmente iguales, o sea, es el punto central. Si yo escojo ese número es porque para un lado está la mitad de mis datos y para el otro lado está la otra mitad. También se representa con una letra X, pero ojo, el churumbelito de arriba es el siguiente, es así como el de la ñ. ¿Listo? Es muy difícil escribirlo para mí con mouse, pero es como el cosito de la ñ. No es una línea recta, es el cosito de la ñ. Y la última, la moda, es el dato que más se repite. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo 10 niños y les voy a decir la edad de esos 10 niños. Uno tiene 5, el otro 5, el otro 7, 7, el otro 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 6 y el otro 4. Entonces la moda es el 7 porque la mayoría de los niños tienen 7. La moda es prácticamente lo que nosotros, como nosotros usamos esa palabra en nuestra vida. Cuando algo está de moda es porque todo el mundo lo utiliza. Cuando una música está de moda, una canción está de moda es porque suena por todos lados. Cuando un tipo de ropa está de moda es porque todo el mundo se la está comprando. Es lo que más se repite. La moda también se representa con la letra X, pero tiene un sombrerito, como decir un triángulo, ¿sí? Pero sin la parte de abajo, un sombrerito. Esas son las 3 medidas que nosotros vamos a estudiar y hacen parte de las medidas de tendencia central. Entonces, empecemos con la media aritmética. Ojo, nosotros vamos a empezar primero, esta competencia dice datos no agrupados. ¿Qué significa? Que yo los voy a tener sueltos, no los voy a tener en una tabla como las que acabamos de aprender a hacer. La siguiente unidad con la que finalizaríamos, digamos, nuestra materia sería esto mismo, pero para datos que están dentro de una tabla, es decir, para datos agrupados. Vamos a empezar a calcularla para datos no agrupados. ¿Listo? Empecemos con la media aritmética. La media aritmética es el mismo promedio, ya lo habíamos dicho, no se les olvide. Entonces, si a usted le sale un ejercicio, una pregunta y no le digan media aritmética, sino calcula el promedio, pues usted ya debe saber que es lo mismo que media aritmética, promedio. La fórmula es así. Y ojo, no se me vayan a asustar con este símbolo que se llama sigma, porque de hecho lo vamos a ver muy, muy seguido ahora en adelante. Este símbolo significa sumatoria. Quiere decir que yo tengo que sumar muchos números. ¿Cuáles números? Los que me diga aquí adentro. ¿Listo? Entonces ya les explico. En este caso, la X me representa los datos y X sub significa desde el primer dato hasta el último dato, usted tiene que sumarlos. Este churumbelito que se llama sigma o sumatoria, dice usted tiene que sumar todo y luego dividirlo entre n y que es n la cantidad de datos. Nosotros utilizamos mucho el promedio cuando somos estudiantes para sacar las notas. Entonces, profe, yo estoy viendo 5 materias y la primera materia a mí me quedó en 4. La segunda materia a mí me quedó en 3.5. La tercera materia a mí me quedó en 4.1. La cuarta materia me quedó en 3.8 y la última materia me quedó en 3. ¿Cuánto es mi promedio, profe? Entonces, ¿ustedes qué hacen cuando uno les dice cuánto es mi promedio? O ustedes quieren saber cuánto fue el promedio de sus materias. ¿Alguna vez lo han calculado? Chicos, ¿alguien por ahí? No, señora. No sé si una calculé, profe. ¿Cómo lo hace? No, mucho. No me acuerdo la fórmula. No los escucho. ¿Cómo lo hacen? Alguien me intenta hablar, pero no escucho. Profe, creo que hay una fórmula que se llama promedio y uno selecciona Sí. los datos. Ah, bueno, en Excel, claro, hay una fórmula que se llama promedio, pero a mano nunca han calculado. Sí, se les selecciona los datos. Profe, no se Eso. suman y después se dividen. Muy bien, sí, señor. ¿Quién me habló, Kevin?
Sí, profe, Kevin. Sí, sí, muy bien, Kevin. Lo sumo, y es lo que me dice esta fórmula matemática. Sume todas sus notas, sume la nota de todas sus materias, y luego, Kevin, ¿qué hago después de sumar? Lo divide por el número de... Por la la suma, profe. cantidad de materias que usted sumó. Ajá, entonces como acá tengo una materia, dos materias, 3, 4, 5, entonces todos esos números después de sumarlos yo los tengo que dividir entre 5. Y ese valor que me da es el promedio, ¿listo? Pero pues ya lo vamos a hacer nosotros en Excel con este ejemplo. Miremos pues, dice, en la sección de urgencias de un hospital se está estudiando la mutación de un nuevo virus respiratorio. De hecho fue el mismo ejemplo que veíamos ahorita, que se viene presentando en la temporada invernal y que afecta mayoritariamente a niños entre 2 y 4. Este es el del taller. Para ello se está llevando la estadística que consiste en registrar la hora de llegada de los niños con los síntomas iniciales, pero esta es la hora de llegada, medicarlos y darles manejo ambulatorio. Luego, si el paciente vuelve con los síntomas del virus, se registran las horas transcurridas desde la primera consulta hasta el momento de la nueva atención. A continuación, se registran los datos de 30 niños en estas condiciones. Entonces, estos son mis datos. Si ustedes no tienen Excel, lo que deben hacer es empezar a sumar en la calculadora 8 más 9 más 12 más 6 más 11 más 10 más 9 más 9 más 10 más 12. Todos los números los tienen que sumar. Y después de sumar los deben dividir por la cantidad de datos, que en este caso acá me dice el problema que son 30. Vamos a comprobar si sí son 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 5, 30. Entonces, el que lo vaya a hacer a mano, el proceso es con la calculadora, sume todos estos números, que de hecho aquí está el proceso, mire, 8 más 9 más 12 más 11 más etcétera, todos hasta el final, más 12 más 11 más 10 más 11, que da 314, y divídalo entre 30, y la respuesta es 10,46. Pero nosotros aquí lo vamos a hacer también en Excel para aprender. Entonces voy a abrir Excel. Para hacer el ejercicio, pensé que lo tenía abierto. Entonces en Excel yo necesito copiar los números. De pronto al principio, pues como los tengo en PowerPoint y los voy a pasar a Excel, pues me voy a demorar un poco. Entonces los voy a escribir de forma vertical, uno debajo de otro. 8, 9, 12, 6. 8, 9, 12, 6. 8, 9, 11, 10. 9, 9, 10, 12, 11, 12. 11, 12. 12, 13, 10, 9. 12, 13, 10, 11. 11, 11, 12. 13, 9, 10. 10, 10, 12. El Excel me dice, como yo empecé en la fila 1 y terminé en la fila 30, quiere decir que copié los 30 datos. Si yo los selecciono todos, ojo que Excel ya tiene casi que todo hecho. Si yo los selecciono todos, automáticamente en la parte de abajo me dice promedio, no sé si alcancen a leer aquí en la parte de abajo, promedio 10.46, lo que nos dio acá. 46. No tuve que hacer absolutamente nada más allá que seleccionar. Me dice, chicos, qué pena, les informo que en Neiva está lloviendo durísimo y he tenido como intentos de bajones de luz. Entonces, pues si se corta, esa es la razón, y como ya son las 8, si se llegara a cortar, pues ya retomaríamos el sábado el tiempo que nos quedó. Esperemos que no. Entonces, con el solo hecho de seleccionar, sin hacer nada, Excel me dice aquí abajito que el promedio es 10,46. Y nosotros ya vimos que promedio es lo mismo que media aritmética.
Pero también hay otra forma de hacerlo y lo vamos a hacer aquí abajo para que nos quede de forma ordenada. Entonces yo voy a escribir en una celda, voy a escribir media aritmética, que es el nombre que nosotros le estamos dando, media aritmética, a la primera medida de tendencia central. Y enseguida, porque yo lo quiero escribir aquí al ladito, enseguida yo voy a escribir el resultado. Resulta que, como una compañera lo mencionaba ahora rato, Excel tiene una fórmula, ya está guardada. Entonces nosotros simplemente le damos clic en igual, tecleo la igual, que de esa manera le estoy diciendo a Excel, hágame la siguiente operación, y escribo la palabra promedio, así como ahorita para sumar escribía yo suma, ahora en Excel para que me saque el promedio yo escribo la palabra promedio. Abro el paréntesis y voy a seleccionar todos mis 30 datos que escribí ahí al lado, cierro el paréntesis y al darle enter me tiene que botar el resultado, que es 10,466666. Como el número es muy largo, entonces yo le quito decimales y quedó 10,47, esa es la forma de aproximar. Entonces, esa sería la media aritmética o promedio del ejercicio. Pero entonces ahora analicemos eso qué significa. Si el problema, recordemos que decía el problema decía que hay un hospital que está estudiando un virus que le da a los niños entre 2 y 4 años y entonces están contando la hora de llegada de los niños con síntomas iniciales y luego si el niño vuelve, entonces cuentan cuántas horas pasó entre volver. Entonces estos números, el 8, el 9, son las horas en que se demoraron en volver los niños al médico. En promedio un niño se demoró 10,46 horas. Quiere decir que el virus cada 10,46 horas ya sufre un cambio. Dice aquí, esto significa que es muy probable que si un paciente adquirió el virus y no volvió al servicio de urgencia en 10 horas, es porque en dicha persona la enfermedad ha desaparecido. Fíjense que en promedio los niños tienen que volver al médico a las 10,46 horas. Y si un niño pasaron 10 horas, pasaron 11 horas, 12 horas y no se volvió a enfermar, es decir que el niño ya se alentó. Eso es un análisis que yo le puedo dar al valor del promedio que yo hallé en este momento. ¿De acuerdo? Miremos los pros y los contras de la media aritmética o del promedio. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Entonces, la media aritmética, lo bueno es que es la medida más usada. Como vimos en los datos del comienzo, todo habla de promedio. Ustedes por todo lado van a escuchar en promedio, cuánto es en promedio. Es la más utilizada. ¿Qué es lo bueno? Para calcular, emplea todos los datos. Fíjense que si yo quiero calcular a mano la media aritmética, yo tengo que sumar todos los datos. Si yo dejo uno por fuera, no estoy haciendo bien el proceso. Es un valor único. Entonces, no me puede dar dos medias aritméticas, no. Un conjunto de datos solo tiene una media. Entonces, si a Pepito el ejercicio le dio 8 y a María el mismo ejercicio le dio 9, entonces uno de los dos está mal o los dos están mal. No pueden haber dos resultados. Es útil para comparar con otros conjuntos de datos de la misma variable. Es decir, por ejemplo, las notas. Yo puedo sacar el promedio de las notas de Pepito y puedo calcular también el promedio de las notas de María y según el resultado yo puedo decir quién es mejor estudiante, ¿sí? El que tenga mejor promedio. Entonces, para eso me sirve la media aritmética. Y también tiene cosas malas. ¿Qué es lo malo? Sensible a valores extremos. Es decir, que si yo meto dentro de mis datos hay un valor muy grande o muy pequeño con respecto a los otros, la media me va a cambiar y me va a cambiar altísimo. Miremos el ejemplo acá en Excel. Resulta que este niño, un niño, el último, no se demoró 11 horas en volver, sino que se demoró 30. Miremos que todos los datos máximos están entre 12, o sea, el número 30 es muy grande. Vamos a mirar cómo me cambia la media. De 10,47, si yo cambio ese 11 por un 30, me subió a 11,10.
la media subió muchísimo, ¿de acuerdo? Voy a dejarlo en 11. Eso es lo que significa. De pronto ese niño es un dato mal tomado o el niño no pudo llegar antes, pero no quiere decir que no se enfermó. Es un dato que simplemente hace parte del conjunto, pero como que se salió por ahí de control. El hecho de estar ese valor muy, digamos, lejano, muy extremo, va a hacer que mi media me cambie y me dé un valor malo. Entonces, eso es lo que significa, sensible a valores extremos. En el caso de las calificaciones, usted es un buen estudiante, sus notas son 4, 4.5, 4.3, 4.8, tiene un promedio por encima de 4, pero resulta que hubo una materia que cual usted tuvo una calamidad y no pudo terminarla y la perdió y le quedó en 1.5. ¿Qué hace ese 1.5 con su promedio? ¡Pum! Le baja el promedio al piso. Hubo otro bajón de energía. Y su promedio entonces va a empeorar con una nota que se aleja del resto. Eso es lo negativo de la media aritmética. Ojo, la media aritmética puede o no pertenecer al conjunto de datos. Es decir, que aquí en este ejemplo el resultado me dio 10,47, pero el 10,47 no está dentro de los 30 valores. Eso es lo que significa que el valor que le dé no necesariamente está aquí. Lo que sí tiene que estar es que no puede ser mayor ni menor, es decir, no puede ser mayor al dato más grande ni menor al dato más pequeño. Es decir, como acá el dato más grande, según lo que veo, es 13, a mí no me puede dar una media de 14. Y como el dato más pequeño es 6, tampoco me puede dar una media de 5. La media aritmética está entre el mínimo y el máximo, pero no necesariamente el valor que me dé está ahí metido. Digamos acá. Su cálculo es tedioso cuando son muchos datos. Eso es para cuando lo estoy haciendo a mano, ¿no? Si lo estoy haciendo a mano, pues imagínese, y son 100 datos, pues imagínese usted metiendo 100 datos en la calculadora. Pero si lo estoy haciendo en Excel, pues no hay rollo, no hay problema con eso. No se puede usar para variables cualitativas, es decir, si yo hice un ejercicio, una encuesta, donde le pregunté el color favorito, yo no puedo decir cuál es el promedio del color favorito, porque yo tendría que sumar verde más amarillo más rojo más azul más verde, más rojo, más amarillo, y eso no tiene sentido. Las variables cualitativas, al no ser números, yo no les puedo calcular la media aritmética. Este sería el primer ejercicio que vamos a realizar, chicos. Entonces, por favor, si lo están haciendo a mano, entonces lo hacen en el cuaderno. Si están usando Excel, lo hacen en Excel. Lo van a hacer ustedes solitos. Y ya en unos minuticos lo hablamos a ver cuánto les da. Dice, en las tablas 5.12 y 5.13 se registraron los resultados de la prueba de salto alto de 2 estudiantes que compiten para ingresar a un club de atletismo. Entonces, en la primera tabla están las pruebas de salto de Carlos Beltrán, y en la segunda tabla está la prueba de salto de Jesús Pérez. Entonces, Carlos tuvo en el primer intento 1,20, en el segundo 1,19, en el tercero 1,24 y en el cuarto 1,35. Y Jesús tuvo 1,28, 1,21, 1,21 y 1,25. Si el estudiante ganador es aquel que tenga el mejor promedio de salto en los 4 intentos, ¿cuál de los dos ingresó al club de atletismo? Entonces debemos calcular el promedio de Carlos, ya ustedes aprendieron cómo, y vamos a calcular el promedio de Jesús. Y al final, usted me va a decir quién fue mejor y por lo tanto quién entró al club. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer, chicos. Preguntas, me hablan. Si no, pues considero que están trabajando. Primero necesito saber. Ah, sí, si alguien me está escuchando. Sí, cuéntame. Profe, lo que pasa es que ahorita se me apagó el celular. ¿Será que me podría explicar eso? ¿Cómo sacar el promedio? Claro que sí. Apenas prendió.
Si lo estás haciendo a mano, el promedio se saca sumando todos los valores y luego dividiéndolo entre los datos. Entonces, en el caso de Carlos, tendrías que sumar 1.20 más 1.19 más 1.24 más 1.35 y el total dividirlo entre 4 porque son 4 números. Si lo estás haciendo en Excel, pues copian esos números en Excel, y escribe abajo igual promedio y selecciona las celdas y ahí le bota el resultado. No sé por qué, pero creo que es por la forma en que la pasante lo grabó, el formato que ella tiene. Sin embargo, yo le hice un proceso para buscarlo, no sé por qué. ¿Tú sí lo pudiste abrir? Te puedo dar también el link de YouTube. Yo lo tengo en YouTube. ¿Listo? ¿Terminaron? ¿Alguien realizó el proceso ya? Sí, profe, a mí el primer promedio me dio 1, ¿1, qué? El de 1,24, 1,5, el de... Uy, la señal se ha ido, yo creo que es porque está lloviendo, se entrecorta. Y el de Jesús Pérez, 1,24. Carlos Beltrán me dio 1,25. Ya, listo. Y el de Jesús Pérez me dio 1,24. Bien. ¿Todos están de acuerdo con estos resultados? ¿Les dio lo mismo o les dio algo diferente? Sí, profe, lo mismo. Bien. Entonces, ¿quién entró al club de atletismo? Carlos. Carlos, muy bien. Fíjense entonces para qué nos sirve las medidas de tendencia central, en este caso la media aritmética, ¿no? Nos sirvió precisamente para mirar, para decidir la entrada a un club a través de una prueba. Entonces saqué el promedio de un niño, de un deportista y saqué el promedio del otro deportista y el mayor fue el que ingresó. Eso es una aplicación del promedio o de la media aritmética, que es por ahora la primera que hemos visto, la única que hemos visto. Entonces continuamos. Las medidas de tendencia central ahorita para datos no agrupados, después de mirar la media aritmética, decía la mediana. Entonces vamos a hablar de la mediana. Para calcular, primero se debe ordenar el conjunto de datos de menor a mayor y luego se ubica entre ellos el dato del centro. Si el número de datos es impar, la mediana es exactamente el dato central, pero si el número de datos es par, la mediana es el promedio de los datos centrales. Ya vamos a hacer este ejemplo acá. Me gustaría el que tenemos ya en Excel para no copiar nuevos datos. Vamos a hacerlo primero. Entonces, para la mediana, ojo porque yo voy a explicar el proceso para hacerlo manualmente. De pronto los que no tienen Excel, o de pronto si algún día les va a tocar hacerlo sin Excel, pero igual con Excel también existe una fórmula, pero de todas maneras les voy a explicar el proceso, digamos, manual. Lo primero que deben hacer es organizar los números de menor a mayor, es decir, de esta chorrerita de números van a escribirlas empezando desde el 6 y terminando hasta el 13. Si hay varios números se deben escribir todo eso. Entonces, el que lo esté haciendo a mano, pues tendría que empezar a escribir 6 y voy tachando el 6.
y luego del 6 miro si hay otro 6, como que no, entonces el 7 tampoco hay 7, entonces sigue el 8 y escribo el 8, ¿sí? Pero resulta que Excel creo que también nos puede, creo no, Excel también nos lo organiza. Entonces les voy a explicar cómo organizar los datos de menor a mayor. Primero que todo, debo convertir esta columna en una tabla. Entonces yo selecciono los datos y me voy para insertar tabla. Y me aparece este cuadro que dice, la tabla tiene encabezados, entonces le digo que no, lo dejo así tal cual, para que me corra los datos un renglón y me deje aquí esta primera fila que dice columna 1. Entonces, ahí me aparece una flechita, ¿sí? Y me dice ordenar de menor a mayor o de mayor a menor. Entonces yo le digo ordenar de menor a mayor y automáticamente ya mis números están ordenados, ¿sí? Ya quedó 6, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10, terminó en 13. Fácil, pero recuerden, si ustedes no tienen Excel, pues lo hacen manualmente. Se van a demorar más, pero igual lo van a poder hacer. Después de que ordene los datos, el proceso cambia un poco si son par o impar. Como acá yo tengo 30 datos, quiere decir que es un número par. Voy a borrar un número. Voy a borrar el último, el 13, para explicar el proceso cuando hay 29 datos, que es un número impar, y ahora lo coloco el 13 para explicarles el proceso cuando es número par. Entonces, en este caso, como son 29 datos, ¿sí? Entonces yo tengo que escoger un número que me parta la mitad. Entonces, 29 datos, por aquí arriba selecciono 14 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 números. Les voy a pintar de un color para diferenciarlos. Y por abajo también escojo 14 números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fíjense que el 10 es el dato del centro, porque me parte, mis datos me parte 14 para arriba y 14 por abajo. En ese sentido, digo que la mediana es 10 y no tengo que hacer nada más. ¿Por qué 14? Profe, si usted, ¿cómo hizo para saber que era 14? Pues fácil. Ustedes dicen, si son 29 datos, le resto 1, 29 menos 1. Entonces, si son 29 datos, le resto 1, me da 14. Voy a ampliar un poquito esto para que lo vean en el video mejor. Y a ese número que me dio lo divido entre 2. Entonces 28 dividido 2 y me dio 14. Por esa razón yo decidí escoger 14 números por arriba, 14 números por abajo y el que me quedó en la mitad, esa es la mediana. La mediana es 10. Si yo lo hago con fórmula, no manualmente, sino con fórmula, tendría que escribir igual mediana, y ahí me aparece la opción mediana, abro paréntesis. ¿Siempre le resta 1, profe? Sí, si es impar, sí, señorita. Siempre. Mediana, selecciono los datos. Cierro paréntesis y le doy Enter. Y me salió el 10 también. Fíjense que Excel me lo hace con fórmula o lo puedo hacer manualmente también. ¿Listo? La fórmula, como se llama mediana, Excel también se llama mediana. Ahora, ojo porque esta tabla era realmente de 30 datos, ¿no? Y el otro era 13. Pues sino que yo los había borrado para explicarles cómo hacer cuando son impares. Cuando son pares, en este caso 30, entonces yo tengo que hacer lo siguiente. La mediana es el promedio de los datos centrales. Listo. Si son pares, como son 30, entonces yo digo la mitad de 30, ¿cuánto es? 30 dividido 2 es 15. Entonces yo voy a contar el dato 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Listo. En ese sentido, ojo,
Me quedaron, voy a colorear también, 14 datos por arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 datos por arriba, voy a pintarlos. Y 14 datos por abajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Qué pasa? Que en la mitad ya no voy a tener un número, sino que voy a tener 2. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer? Como la mitad de 30 me da 15, entonces yo escojo el dato 15 y el dato siguiente, que es el dato 16. Estos dos valores. ¿Para qué los escojo? Entre esos dos voy a calcular el promedio y el promedio es la mediana. Entonces, ¿cómo se calcula el promedio? Los que lo están haciendo a mano. Sumo los dos valores, 10 más 11. Excel me lo volvió tabla, listo, 10 más 11, y lo divido entre 2. Recuerden que el promedio es sumar y luego dividir, y me da 10.5, quiere decir que la mediana es 10.5. Fíjense que acá, en la fórmula, ya Excel me había dicho que era 10.5, porque yo lo tenía ahí la fórmula de todos los datos, y al meterle el dato que me faltaba, Excel lo cambió. Mire, volvámoslo a escribir, igual mediana, abro paréntesis, selecciono todos los datos, cierro, enter y me da 10.5. Pero el que lo esté haciendo a mano, repito el proceso, como son 30 datos, entonces yo cojo 30 dividido entre 2 y voy a buscar el dato 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y el dato siguiente, el dato 16. Entre esos dos, los sumo y los divido entre 2. Chicos, vamos a dejar la clase hasta acá porque está lloviendo durísimo y estoy ya gritando para que me puedan escuchar. Y hay muchos bajones de luz, igual nos quedan 10 minuticos. Entonces nos vemos el sábado. Por favor, realicen el taller y si tienen dudas me escriben por WhatsApp. Que tengan buena noche. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias a Duerman, ustedes. muchachos. Hasta luego. Chao, bebés.
Vanessa, ¿me escuchas? ¿Puedes colgar, por favor?